Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre Omar Garay, mi canal Despertando Conciencias. Ante todo tengo que pedirles disculpas porque me ausenté casi por un mes porque bueno, tuve unos problemitas de salud, pero ya nos estamos restableciendo, a Dios gracias. Últimamente se ha estado hablando mucho inclusive de la liberación de información con respecto a la temática OVNI. Es más, el ejército de los Estados Unidos, el Pentágono y la CIA están dando prácticamente como órdenes a sus pilotos para que reporten todo tipo de incidentes que tengan que ver con objetos desconocidos, con objetos voladores no identificados. Es un eufemismo, pero es lo mismo. Es como que nos estén dando a entender que, bueno, sí, hay que aceptar el fenómeno ovni, hay que aceptar la temática extraterrestre, por así decirlo, pero nosotros, los que estamos en la investigación ufológica, sabemos que desde hace años, 70 años o más, por decirlo de alguna manera, la temática ovni nos viene dando material para, no solamente para hacer un video, sino para grandes debates. En el año 1951-52, o sea, los primeros años de la década del 50, surge esto de la base del Área 51, ¿no? Se da a conocer como simplemente una base militar para hacer proyectos, tener un poco al tanto a la aviación estadounidense, pero se hacen otras cosas, aparecen las teorías de conspiración, aparecen el fenómeno extraterrestre, aparecen un montón de teorías que nos viene dando tela para cortar desde hace más de 70 años. Ya en una época hicimos un video sobre el geólogo norteamericano Phil Snyder, quien él dijo haber presenciado y haber estado en la base de Dulce en el año 77-78, si mal no recuerdo, y tuvo un enfrentamiento con estos alienígenas. ¿Qué pasó? Lo suicidaron, por así decirlo. Bueno, aparentemente, pues son teorías de conspiración, el gobierno norteamericano no da ninguna explicación oficial con respecto al hecho del enfrentamiento del ejército norteamericano, fuerzas especiales, fuerzas tácticas especiales, en la base de Dulce en el año 78 contra los alienígenas. Ese es el video que vamos a ver. El enfrentamiento de los seres humanos con estos seres extraterrestres. Acompáñenme. Situado a más de 3 kilómetros por debajo de Archuleta Mesa, en el Jicarilla Apache Indian Reservation, cerca de Dulce, Nueva México, era una instalación clasificada tan secreta que su existencia sería una de las realidades más protegidas del mundo. Fue la primera base conjunta del gobierno de los Estados Unidos, un laboratorio biogenético de alienígenas de la Tierra. Otras existían en Colorado, Nevada y Arizona, por no hablar de una serie de otros lugares como Afganistán y Rusia, pero Dulce fue la más grande. En una época en que los funcionarios encargados de las principales unidades militares estaban siendo parte de la generación que veían en las mujeres jóvenes, madres potenciales, ¿no?, como un tesoro a proteger, el saber que miles de mujeres jóvenes estaban siendo secuestradas e incluso creadas a través de la clonación para su uso como esclavas sexuales por los aliens fue simplemente demasiado para que estos hombres permitiese que esto continuase. El punto de inflexión se produjo cuando el asesor de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, se reunió con el presidente Jimmy Carter en la Casa Blanca el 14 de junio del año 77, con una serie de otros agentes de inteligencia y líderes para llevar al presidente y acelerar una serie de programas secretos como el proyecto Aquarius y el trabajo que se realiza en Dulce, en el Área 51 y otras bases secretas. Brzezinski, un miembro de la élite del poder que apoyó la causa gris, nunca imaginó que el presidente estaría tan sorprendido de que no tardaría en acudir a los asesores militares de confianza en la comunidad de inteligencia militar para buscar opciones de cómo detener lo que había estado ocurriendo. Bajo una orden secreta presidencial firmada por el presidente Jimmy Carter, el Departamento Z de la Agencia de Seguridad Nacional, la Fuerza Delta, que fue de reciente creación en esa época, y un selecto grupo especial de la Fuerza Aérea SOC, la Navy SEAL y los Rangers del Ejército se organizaron para una misión tan secreta que ni siquiera oficiales comandantes se les dijo de qué
se trataba hasta que la noche del ataque llegara. Solo los dirigentes del equipo ATAC, que sabían lo que esto sería, eran los hombres que participan en el departamento Z de la Agencia Nacional de Seguridad, que había estado involucrado en la lucha contra los aliens durante años. El oficial al mando del ataque no era otro que el capitán Mark Richard, el hijo del famoso holandés Mayor Ellis Lloyd Richards, que había sido el jefe de la seguridad internacional desde que el almirante Chester Nimitz murió en el año 1966. En 1978 el Departamento X de la Agencia de Seguridad Nacional estaba advirtiendo a los comandantes humanos de los nuevos programas que estaban teniendo lugar en Dulce, que eran tan alarmantes que incluso los hombres veteranos de guerra se sorprendieron. Miles de jóvenes mujeres humanas eran creadas, entre comillas, en tubos de ensayo como esclavas sexuales por los alienígenas. Sin embargo, estos clones eran tan poco satisfactorios para los extraterrestres porque no sufren. Al no tener alma, los clones no sufrían de la misma manera que las víctimas que habían sido libres y que eran humanas. Los laboratorios de Dulce comenzaron clonando las hembras humanas mediante un proceso perfeccionado en las instalaciones de biogenética mayores y más avanzado del mundo, en Los Álamos. Los seres humanos de la élite que manipulan a los gobiernos de los mandos de las sombras pronto tendrían una raza de esclavos desechables, para sacrificio médico, para conseguir partes del cuerpo y placeres perversos. Al igual que los grises extranjeros, el gobierno secreto de los Estados Unidos secuestraba en secreto también e impregnaba hembras jóvenes. Luego se retira el feto híbrido después de un periodo de 3 meses, antes de acelerar su crecimiento en los laboratorios. La verdad que bastante aberrante todo esto, ¿no? La programación biogenética, que es la manipulación del ADN, a muchos de ellos se les implantó todo tipo de dispositivos, o sea, los famosos chips, ¿no? Así eran controlados a distancia a través de transmisiones de radiofrecuencia. El general de brigada Harry Adlerholt agruparía un equipo que en septiembre y octubre del año 79 que habría hecho a cualquier comandante sentirse orgulloso y tal vez metido el miedo a cualquier enemigo que tuviera alguna idea de lo que estaba siendo elaborado. El coronel Roger Donlon, estacionado en Fort Leavenworth, en ese momento se dirigiría a un equipo de combate basándose en gran medida en la fuerza recién formada Delta, los SEALs de la Marina y la Fuerza Aérea Comando de Operaciones Especiales, la AFSOC. Equipos de vuelo fueron organizados por el astronauta científico Carl Gordon Heinze e incluyeron lo mejor de los mejores hombres en combate y pilotos de prueba, con el entrenamiento de operaciones especiales, o que se podía contar para mantener su silencio, incluido el capitán Mark Richards, que se recuperaba de su rodilla de mando del Dragón Escuadrón en la batalla que tuvo lugar en agosto. El presidente de los Estados Unidos, el secretario general de las Naciones Unidas y el presidente de la JCS nunca fueron informados de la operación pendiente. Y hay que señalar que los seres humanos y los extraterrestres involucrados en el ataque participaron en la acción sin órdenes o autorizaciones de las autoridades mucho más elevadas. Los que lucharon contra los aliens, los grises estos, lo hicieron en contra de la voluntad de la élite humana. Muchos de los cuales podían haber sido reptiles que cambiaban de forma y luchaban del lado de los humanos, de acuerdo con alguna fuente como David Icke y otro, Branton por ejemplo, Esto no iba a ser fácil. Los sensores de todo el área darían una señal de alarma si algo se acercaba demasiado a las puertas de la base, por no hablar de advertir a los operadores que algún vehículo aéreo o espacial se acercaba demasiado. La verdad que la boca era demasiado pequeña para algo más grande que un helicóptero de buen tamaño, pero los helicópteros serían demasiado lentos para llegar a las puertas antes de que los sistemas de defensa de la base se apagaran. Una vez adentro de la zona portuaria, cualquier fuerza de ataque sería probablemente sobrepasada por los defensores de la base, a menos que el aparato que se utilizara pudiese llevar una serie de armas automáticas pesadas y conseguir un gran número de atacantes al mismo tiempo. La verdad que los enanitos estos grises estaban bastante contentos de que no existiera este tipo de embarcaciones en el inventario militar humano. Y ni siquiera los reptoides o los reptilianos tenían un aparato que pudiera ser utilizado bajo todas las condiciones necesarias.
que no podía ser localizado mucho antes de que pudiera llegar al puerto, o sea, el acceso a la base, ¿no? Con lo que ellos no habían contado era con un avión experimental único, que aún era tan secreto que nunca había entrado en ninguna lista del inventario de los Estados Unidos, ¿no? El ataque fue como un libro de texto. Con el CAT-3 las fuerzas consiguieron una entrada a la torre de control y tomaron el control total de esa instalación a los 55 segundos de que la X-22 entrase en el puerto. Esto es, ¿no?, el avión experimental. Suspendido, siguió utilizando sus cohetes y armas de fuego contra las armas enemigas en la zona portuaria, silenciando antes a las fuerzas aéreas que comenzó a entrar por las puertas del puerto ya abierto. Un equipo de seguridad alienígena había logrado cerrar las puertas principales en el cubo central, ya en el interior de la base, ¿no? Y los dos primeros hombres que intentaron conseguir explosivos lo suficientemente cerca como para dañar las grandes puertas de la explosión fueron abatidos por el fuego enemigo. Lamentablemente, ¿no?, estos dos muchachos fallecieron a manos de los alienígenas. Tomando graves daños, el X-22 rodó hacia adelante y a menos de 40 metros disparó su cohete restante. La explosión resultante dejó las puertas abiertas y acabó con cualquier alienígena en el otro lado a unos 30 metros. La mayoría de los grises supuestamente estaban en los niveles 5, 6 y 7, pero había muchos más. También había una amplia red de conexiones de transporte bajo el suelo de lo esperado, que se extiende en una red mundial de lo que no se había informado. Proporcionaba vías de escape y los puertos de entrada de las fuerzas de seguridad adicionales, desplegados rápidamente, que no habían sido previstos. Lo que estos jóvenes hicieron fue nada menos que una leyenda. Contra números y tecnología abrumadora lucharon desde el nivel 1, que contiene los garages y los hangares, hacia abajo de las entrañas en la base enemiga. No olvidemos que eran 7 los niveles conocidos, ¿no?, pero decían que había más. Tomaron algunas partes del combate y mantuvieron el puerto de nivel 2, en el que las lanzaderas, o sea, del nivel 2 estamos hablando, tenían trenes subterráneos y las áreas de mantenimiento de discos habían permitido a los refuerzos enemigos entrar mientras la fuerza principal avanzaba adelante hacia el nivel 6 y Hell Nightmare para rescatar a los miles o a las miles de víctimas humanas que mantenían allí. No estaban preparados para lo que iban a encontrar en el nivel 6. Los informes hablaban de los seres humanos de múltiples brazos, múltiples piernas, en jaulas y tanques con criaturas humanoides con alas de murciélago de casi 2,5 metros, ¿no? Los alienígenas han aprendido mucho sobre la genética, algo que a la vez útil y aterrador. La verdad que esto es sinceramente muy aterrador, ¿no? Ver todas esas cosas, esas víctimas ahí, ¿no?, todas haciendo experimentos. Y la mayoría de eso había sido aprendido a costa del sufrimiento humano y de vidas humanas, por supuesto. No era como que teníamos muchas opciones, dice, no podíamos dejar a esas pobres chicas detrás vivas. Sabíamos que a cualquiera que nos consiguiésemos evacuar íbamos a tener que finiquitarla, o sea, si no la podían sacar lamentablemente, la tenían que matar. Nuestro problema era simplemente de números, miles, escuchen bien, atención, miles de grises intentando matarnos, dice, miles de hembras humanas pidiendo ayuda a gritos. Lo que habrá sido eso, qué desesperación, por Dios. Miles más que se habían ido hasta ahora que sabíamos que tendríamos que dejar atrás. No podían evacuar a todas. Miles de tropas enemigas empezaban a llegar en los trenes subterráneos. Simplemente no estábamos listos para una evacuación en masa, dice. Exactamente 1 hora después de que el avión experimental X-22 hubiese atacado y entrado la primera en la central del puerto principal, Adderholt ordenó una retirada completa. David Griggs y McNair para entonces habían conseguido 2 naves alienígenas en el aire, un disco Craft y una nave de combate triángulo muy avanzada, y fueron rápidamente hacia el área 51. Los hombres de Rose también habían conseguido una gran mudanza en disco lanzadera, en la que más de 3.600 mujeres humanas habían sido cargadas y ahora estaban siendo llevadas hacia una base segura. Las mujeres sobrevivientes humanas fueron llevadas a bases militares, donde podían estar mucho más resguardadas, ¿no?, pero también secretas. Ahí fueron desprogramadas y rehabilitadas para que puedan insertarse en la sociedad, perdiendo así todo tipo de recuerdos de lo que habían sufrido.
La verdad sí, esto fue real porque aparentemente no hubo un descargo oficial con respecto a este enfrentamiento. Pero hay un dicho español que dice, cuando el río suena, agua lleva. Bueno amigos, esta teoría de conspiración o este supuesto enfrentamiento del ejército, de las fuerzas especiales, las fuerzas tácticas de los Estados Unidos contra los extraterrestres, aparentemente en el año 78, oficialmente nada ha dicho el gobierno, ¿no?, de los Estados Unidos. Vamos a ver, hubo un fotógrafo, un tal Castelo, que él tuvo la oportunidad, con una acreditación alta para poder estar en la base, de ver y presenciar un montón de atrocidades que hacían supuestamente los extraterrestres grises con el acompañamiento de los científicos humanos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, denle un like, compartan en sus redes sociales. Activen la campanita para recibir nuevas notificaciones de mis videos. Muchas gracias por compartir este espacio, al estar ustedes ahí y yo acá.